Hoy nos toca ver este estudio que se titula Tenidos por dignos, herederos de la esperanza de la vida eterna. En Lucas 20 encontramos a partir del verso 27 que los saduceos llegaron delante del Señor Jesús y le preguntaron acerca de la resurrección. Ahora es algo bien interesante porque los saduceos, ellos no creen en la resurrección, pero le preguntan a Jesús tocante a la resurrección. Y hay una sección en la Biblia donde nos habla que cuando una persona se casa y muere sin tener hijos, su hermano que sigue se case con ella y pueda levantar descendencia a su hermano. Y los saduceos agarran esta enseñanza y dice que hubo entre ellos una familia que pasó muchas tragedias porque se casó uno y muere sin dejar descendencia y se casa su hermano, muere y al final mueren todos los hermanos, 7 hermanos, y le preguntan al Señor Jesús, bueno, en la resurrección, ¿de cuál de todos ellos va a ser la esposa de ella? Porque todos la tuvieron por mujer. Y el Señor contesta de una forma muy categórica para enseñarles a los saduceos esta verdad. Y dice en el versículo 34, entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó a Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, porque para Él todos viven. Mire qué interesante, porque los saduceos llegan con una enseñanza de Moisés y el mismo Señor les contesta con una enseñanza de Moisés. Y al final es claro, Moisés no dice el Dios que fue de Abraham, o sea, no. Dios de Abraham, o sea, Abraham está vivo, Isaac está vivo, y Jacob está vivo, entonces dice el Señor, es un Dios porque es un Dios de vivo. Pero a mí me llama mucho esta frase, y es la que estamos teniendo como argumento, porque dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar el siglo, y la resurrección de entre los muertos, el ser tenidos por dignos, y eso me habla de una dignidad. Bueno, nosotros todos nos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor, pero por su gracia somos dignos, alcanzamos su amor, su perdón, su restauración, y eso es lo que nos da dignidad, el que Él no solamente no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino por su gracia nos dio algo que no merecíamos, nos dio su amor, su perdón, su espíritu que ahora mora en nosotros, y su espíritu que mora en nosotros nos hace ser dignos. La sangre rociada de Cristo Jesús nos ha limpiado realmente de todos nuestros pecados y nos da esa esperanza de vida eterna. Qué interesante, pastor, qué interesante, porque pues sí, es la gracia la que nos hace dignos delante del Padre. Pero miren lo que dice Lucas 21:36. Ahí bien cerquita. Ahí, a la vuelta, dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velar, bueno, como creyentes sabemos que debemos estar orando y velando en todo tiempo. Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, pero el Señor Jesús hace énfasis en esto, pastor. Velad, y luego dice,
en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar. Y surge una interrogante, ¿escapar de qué? Ahora, por un lado, habla de las cosas venideras, ¿sí? Porque está hablando de la venida del Hijo de Dios. Que vendrán, ¿sí? Que vendrán. Menciona también lo que dice Mateo 24, ¿no? El quien esté en la azotea no baje, descienda, y toda una serie de acontecimientos y sucesos que van a estar pasando para mencionar o recomendarnos que seamos tenidos por dignos para escapar. También dice Apocalipsis, una pequeña cita, dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego los de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es también mencionar que hay una parte que, el rapto, da a entender que es un versículo que apoya lo que es el rapto, la doctrina del rapto, en el cual dice que hay un plan de Dios para guardarnos, para ayudarnos a escapar, todos los que son tenidos por dignos, de acuerdo a las características que menciona la Biblia. Qué interesante, porque literalmente así dice, ¿sí? de ser tenidos por dignos de todas las cosas que vendrán, vaya, en este siglo, al fin de los tiempos. Y acá nos dice que el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Pero bueno, sí, pastor, sí, el rapto, el Señor guarda la iglesia, pero también tenemos que entender algo que como creyentes, por ejemplo, nos dice el libro de los Hechos, hablando de Esteban, lleno de sabiduría, pero tuvo también estas tribulaciones que nos menciona aquí. Y para respaldar esto, nos dice, por ejemplo, el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Okay, sí. Y cuando el Señor Jesús habla ya en el libro de los Hechos, capítulo 1:8, y dice, seréis testigos, en el original es mártir. Y a veces no comprendemos la dignidad del creyente, el poner su vida al servicio de Dios, y el mismo Padre dice, bueno, por causa del Evangelio somos vituperados en todo tiempo. Pero mire lo que dice Isaías 57:1, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Bueno, esa sería otra interpretación a este mismo pasaje. Exactamente. Como que los confronta ahí. Porque una es, si nos recargamos sobre la doctrina del rapto, bueno, sí se aplica, donde dice, bueno, seas tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán al fin del siglo. Pero este otro nos dice, bueno, que los justos son quitados, pero ¿por qué son quitados? Pues porque dice que delante de ellos viene la calamidad. Exactamente. Vienen los problemas. Entonces, seamos tenidos por dignos de que Dios nos lleve antes de las cosas feas. Así es. Entonces, esa sería la otra la otra vertiente de lo que está hablando Lucas acerca de escapar de todas estas cosas que vendrán. Porque al final de cuentas, vaya, si fuera el rapto o si fuera la muerte de los santos, al final concluye con lo mismo: estar delante del Hijo de Dios, estar de pie delante de Cristo. Y lo que nos dice, pastor, velar y estar orando, habla de estar preparados. ¿Sí? Estar preparados para una cosa o para la otra. Yo le entiendo un poquito así, que hay nivel de dignidad, por así decirlo, ¿no? Que puede decir que el cristiano, el siervo, el ministro de Dios logra una dignidad de tal manera que Dios lo guarda. Y hay otro tipo de dignidad que también menciona que Dios les reserva o se los lleva de otra manera, por así decirlo, ¿no? Sí.
yo lo puedo percibir así. A mí me llama la atención lo que sucedió con los apóstoles al principio de los primeros capítulos de Hechos, cuando predican, cuando Dios los utiliza en los primeros milagros. Y hay una conclusión en Hechos 5:41, dice: y ellos saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo creo que ahí también se pudiera interpretar que hoy el cristianismo ha faltado entender esa parte de dignidad, el ser mártir, el sufrir la causa de Cristo, el esforzarse, el desgastarse, el entregar los bienes, porque también en los primeros versículos y capítulos se menciona que ponían ofrendas, tenían entregaban todas las cosas todo, en común. Porque yo creo y pienso que Cristo dejó muy en claro que las ofrendas más gloriosas para el Dios Padre es la ofrenda cuando uno entrega su vida completamente a Dios a través de un esfuerzo y sacrificio en carne. Ahora, qué importante esto que dice Isaí, porque hoy en día parece que la dignidad es otra. ¿Es otra? Es bueno, vemos a alguien que compró una casa. Dios lo está bendiciendo, sí. y lo vemos la bendición como algo de dignidad. Dios lo está prosperando, cambió su carro, tiene un carro muy bueno, y uno dice, Dios lo está bendiciendo, lo está prosperando, y le damos el título de digno, o sea, es digno de las bendiciones. Pero lo que comenta Isaí es la dignidad bajo el contexto correcto de la Biblia, es que es todo un honor. ¿Sufrir? El sufrir por causa de Cristo. ¿Sí? Es un privilegio. Vaya, ellos salieron, ellos los golpearon, los maltrataron, y en lugar de salir tristes, agüitados, deprimidos, no, salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del Señor. Yo creo que eso nos cambiaría el chip a los cristianos hoy en día, ¿no? Porque si entendiéramos esa parte tan importante, nuestro servicio, nuestro esfuerzo por el Señor sería diferente, ¿no? Porque contrarresta, por ejemplo, el evangelio o la doctrina de la prosperidad que ha minado y ha causado gran estrago, que contrasta a esto que estamos hablando. Porque en realidad el pensar que es un honor, y deberíamos como iglesia de estar preparados emocionalmente, espiritualmente, para lo que viene en el futuro de una persecución, para lo que viene en medio de las luchas y pruebas, de juicios que Dios está trayendo al mundo. Es decir, es todo un honor que en medio de todo esto Dios nos considere pasar por esto. Así es. Se me afigura cuando en ese tiempo donde había un rey, y era el tiempo de la Edad Media, donde los caballeros de la mesa redonda estaban dispuestos a ofrecer su vida por el rey, ¿no? Y le entregaban su espada simbólicamente y decían, pues mi vida y mi escudo, mi espada te pertenecen. Y estaban dispuestos a ir a luchar una guerra por su rey. El caso de Pablo, ¿no? Cuando viene el profeta, le dice, de quien sea este cinturón, pues va a sufrir afrenta, y Pablo dice, pues a esto y más estoy dispuesto a sufrir por causa del evangelio. Entonces, es un honor, pastor, es un privilegio en saber que la causa del evangelio, bueno, pues de una u otra manera, el Señor Jesús sufrió afrenta y siendo el Hijo de Dios. Nosotros igual de la misma manera, vamos a pasar las mismas consecuencias tal vez, pero lo que debemos entender, pastor, lo que nos dice allá en la primera carta a Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora ya le aumenta un poquito, de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mire qué privilegio esto, ver y entender esto, porque es un honor servir al Señor, y bueno, no solamente ser un anciano gobernante, sino ser tenidos por doblemente dignos
por el simple hecho de predicar y trabajar en la obra de Cristo. Qué privilegio, porque cuando estamos hablando de la dignidad, tenidos por dignos, vaya que si Dios nos ve, Él puede decir, sí, Él sí. ¿Por qué? Porque nos ve con esa dignidad. Ahora, la dignidad tiene que ver, por un lado, por lo que somos, y por el otro lado, por el título que se nos da. Vaya, un embajador llega a una nación, pero él viene representando a su nación. ¿Su nación? Entonces, él llega con una dignidad. Soy embajador de tal lugar. Con una investidura. ¿Sí? Entonces, Pablo nos dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios. O sea, estamos aquí en la tierra, pero ya no somos de aquí de la tierra. Somos embajadores del reino de Dios. Venimos representando el reino de Dios. Entonces, cuando nos pone Dios esa dignidad de que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, cuando hemos tenido el privilegio de experimentar la presencia de Dios y el honor de tener su santa palabra en nuestras manos, porque hay muchas naciones que ni siquiera tienen una Biblia, y nosotros tenemos la Biblia, tenemos lugar donde congregarnos, y es todo un honor, un privilegio. Vaya, ya es un privilegio ser parte de la iglesia, de la familia de la fe. y vaya, un doble privilegio el ser un anciano. Así es. El ser alguien que entiende cuál es el propósito de Dios y está dispuesto a rendir su vida al servicio del Señor. Qué privilegio de un anciano de decir, bueno, yo voy a predicar, yo voy a enseñar. Si hay gente que no conoce, yo le quiero instruir en el camino del Señor. Así es transmitir el legado, la riqueza, el tesoro que tiene una generación, poderlo pasar a la siguiente generación. Yo recuerdo cuando David entró en edad avanzada y dice que salió a pelear, y en una de esas ocasiones Israel se enfrentó a uno de los pueblos que tenía gigantes, y que en ese momento David pues luchó como cuando era muchacho, ¿no? Y pensó que iba a poder vencer al gigante, pero dice que se cansó y corrió riesgo de que pues lo mataran. Entonces, tanto así el pueblo vio una riqueza, un valor inigualable en la persona, en la investidura de David, que después lo hicieron dar su palabra que no iba a salir más a batalla porque se iba a apagar una de las lámparas de Israel. Entonces, en este tiempo que es difícil poder valorar ese tipo de personas que son ancianos, son ministros, enseñan la palabra, que tienen un legado, una riqueza tan importante, y que ahora nosotros como jóvenes o como la nueva generación que estamos entrando en servir y ministrar al Señor, debemos de recibir la estafeta con ese valor, porque si no, si sucede esa ruptura, pues hay una gran pérdida para el reino de Dios. Qué interesante esto que comentáis ahí, porque al final de cuentas, el ser tenidos por dignos de alcanzar la promesa de la vida eterna, de alcanzar, escapar de las cosas que vienen en un futuro, el tener como un privilegio no solamente el servir, sino el sufrir, por causa tiene que ver que somos herederos, hemos recibido una herencia como hijos de Dios. Así es. Un legado que el Señor ha transmitido de generación en generación, cuando Él le dice a sus discípulos, vayan y prediquen y hablen del mensaje de salvación, del mensaje de la cruz, del mensaje del perdón del pecado, de la herencia de los santificados, y todo eso tiene que ver con la esperanza de la vida eterna que tenemos. Así es, pastor. ¿Algún comentario antes de terminar? No, solamente viendo esto, a mí me impresionó lo que dice Timoteo, doblemente digno. Yo me quedo con esta parte, y no le había prestado la atención necesaria, pastor, pero yo me quedo con esta palabra: sean tenidos por dignos de doble honor.
no le había puesto la atención, pero el simple hecho de pararnos frente a un púlpito, el poder expresar la palabra, nos hace dignos. Pero al leer esto y que se toma la molestia Pablo de decir, no solamente es digno, sino doblemente digno. Y esto está impresionante. A mí me bendice mucho esto que acabo de leer. Ok, ¿sí? Así es. Es un contraste muy enorme, ¿no? Porque actualmente lo que enseña el mundo es, ya eres anciano, ya debes de jubilarte, y como que se le relega o se le desvalora a lo que es al anciano. Pero la Biblia y la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo le da un doble honor y le da una parte muy especial con un tesoro enorme, que en lugar que nosotros, ahora sí, normalmente dentro de las iglesias se le da importancia a lo novedoso, a lo espectacular, a las cosas que están de moda también dentro de la iglesia, pero dice la Escritura, doble honor, doble atención, doble tiempo de dedicarle a ese tipo de personas para aprender de ellos, para conocer de ellos, para recibir esa información espiritual, esa enseñanza espiritual y poderla transmitir. Entonces nosotros como iglesia no hacer al anciano a un lado, sino al contrario, atesorarlos y guardarlos mucho más, porque pues, son los que Dios usó para los años anteriores. Ahora, yo quiero terminar con el consejo del Señor Jesús, que dijo: velad pues en todo tiempo y orad para que seamos tenidos por dignos. Así y es. Habla de un creyente que está comprometido con su Señor. Que velad quiere decir estar alerta, estar listo. Dice en todo tiempo y orando que seamos tenidos por dignos. Y eso habla de esa dignidad que viene a través de la humildad. De la humildad de ser tenidos por dignos de sufrir, de la humildad de ser tenidos por dignos de predicar, porque Dios no buscó los oradores de aquel tiempo. No. Buscó pescadores, buscó cobradores de impuestos, buscó gente como nosotros, como usted. Nos buscó y de lo vil, de los menospreciados, dice Dios, de ellos yo quiero dar un testimonio de que ellos son tenidos por dignos de lo que yo quiero hacer. Y es realmente todo un honor, todo un privilegio el ser considerado hijos de Dios, el tener una esperanza de vida eterna que Dios nos ofrece cuando recibimos a Cristo Jesús. Y dice ahí, y podamos escapar de las cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y todos un día vamos a ver a Cristo, todos un día vamos a declarar que Él es el Señor, y todos un día vamos a doblar rodilla delante de Cristo Jesús. Así es. Y es estar delante del Señor, es todo un honor, todo un privilegio, y necesitamos orar para que seamos tenidos por dignos. Que Dios le bendiga ricamente.